Bueno, y como saben, pues cada semana estaremos analizando la unidad correspondiente mediante el uso de diapositivas. Es por ello que antes de comenzar, me gustaría hacer una breve retroalimentación grupal del desempeño que tuve durante esta semana en la revisión de sus actividades integradoras. Bueno, primeramente, tuvieron dos actividades. La primera de ellas se llamó el México prehispánico y la segunda se denominó antes y después de la caída de Tenochtitlan. ¿Sí? Bueno, entonces, con referente a estas actividades, en la primera, me parece que no tuvieron problema en identificar las características de las áreas culturales, de las áreas geográficas de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Dentro de los aspectos positivos es que pudieron identificar características comunes, entre ellas podemos encontrar pues la religión, que era de tipo politeísta, algunos asentamientos humanos pues fueron nómadas, algunos otros pues fueron sedentarios, porque las condiciones climáticas así lo permitían, y también se dieron cuenta de actividades comunes como lo es la ganadería, la agricultura y la pesca. Creo que en este caso el único detalle fue en algunos de ustedes ha sido solamente la ubicación temporal, pues en esta se refiere principalmente a que me colocaran las fechas tanto de florecimiento como de decadencia del área o de la cultura prehispánica, ¿sí? Entonces, en lo que refiere a la segunda tabla del antes y después de la caída de Tenochtitlan, considero también que no tuvieron problema la mayoría en identificar que las características del antes, durante y después de la conquista. Solo como en algunos detalles que me encontré, solamente algunos lo que hicieron fue llenar los espacios de nuestra plantilla de trabajo, pero no leyeron la indicación que tenían que agregar muchas más filas para nutrir esa línea del tiempo. Con referente a la actividad también de la tabla de las reformas borbónicas y del virreinato, aquí recuerden que cuando nosotros llenamos tablas no nos piden que nosotros expliquemos como tal, sino al llenar tablas lo único que nos piden es que identifiquemos las ideas principales o la característica, pero no nos piden que la describamos. Entonces sí hay que leer con detalle esos aspectos que me parecen muy importantes. Creo que en esta actividad del antes y después de la caída de Tenochtitlan, el aspecto que creo que es el más, que causa más problema es el de la reflexión. Recuerden que nosotros estamos en un módulo que sí es de antecedentes históricos, pero que finalmente nos llevan a la reflexión y eso es lo más importante en cada tarea, que nosotros sepamos argumentar, sepamos reflexionar, que comprendamos los antecedentes y las consecuencias, de tal manera que a nosotros nos pedían que analizáramos el choque cultural y este choque cultural pues lo podríamos nosotros ver desde dos puntos de vista, desde el negativo y del positivo. El negativo podríamos encontrar la parte de la violencia generada hacia los indígenas que trajeron enfermedades, esas enfermedades mataron al 90% de la población indígena porque no tenían las defensas para ello, ni los medicamentos. Y dentro de los aspectos positivos, pues pudieran haber señalado ese enriquecimiento cultural, el mestizaje, el enriquecimiento del español con lenguas indígenas, como trajeron otros productos, también esos productos enriquecieron la gastronomía. Entonces, sí es necesario que cuando ustedes redacten, analicen desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Y también recuerden, cuando a nosotros se nos pide analizar o reflexionar, siempre todo debe de ser de nuestra propia inspiración. No podemos tomar nada que sea de otras fuentes porque en este caso no estaríamos cumpliendo con ese elemento, ¿no? Que es el pensamiento, la crítica. Bueno, toda vez que hicimos esta breve retroalimentación, estaremos el día de hoy analizando pues la unidad número 2 que corresponde al tema de la independencia a la Revolución Mexicana, ¿sí? Bueno,
Ustedes saben que el proceso de independencia es el periodo en donde existía esa lucha entre liberales y conservadores, quienes pretendían liberar del dominio de los españoles o de los conquistadores a nuestra nación y construirnos y constituirnos como independientes. Y la Revolución Mexicana, pues ya fue un periodo en donde lo que se pretendía, pues era el reconocimiento de nuestros derechos como mexicanos y también como seres humanos, ¿sí? Entonces, es por ello que el propósito de esta unidad número 2 es comprender los sucesos que dieron génesis al Estado mexicano contemporáneo a partir del conocimiento de la lucha de independencia, así como los retos enfrentados como un país independiente, los distintos proyectos de nación que ayudaron a formar la identidad nacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros pues vamos a comprender cómo estos antecedentes de la lucha de independencia y la revolución pues formaron a nuestro país, ¿no? Con un sistema democrático, con un sistema en donde tenemos una ley máxima, que son las garantías, perdón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se divide en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática, ¿no? Una de ellas enfocada a nuestras garantías individuales o derechos humanos y la otra enfocada a esa constitución de nuestro país, desde su sistema de gobierno, la división territorial, la creación de instituciones para resolver pues todas las controversias que surjan entre nosotros como ciudadanos. Los niveles de gobierno, el nivel federal, el estatal, el municipal. Y de ahí nosotros podemos ver que todos estos que para que nosotros pudiéramos llegar a esta nación como hoy la conocemos, pues tuvieron que haber movimientos sociales, ¿no? Esos movimientos sociales que tuvieron una ideología y en donde participaron innumerable cantidad de personas. Entonces, pues es por ello que el contenido programático de esta sesión, pues son los orígenes de la independencia de México, las etapas de la Guerra de Independencia, los personajes, la instauración del gobierno mexicano, el liberalismo y el conservadurismo, un personaje principal del segundo periodo de nuestra, de nuestro, perdón, de la etapa de México, que es el periodo de Maximiliano de Habsburgo. Tenemos la República restaurada, el Porfiriato, la Revolución Mexicana, el antireeleccionismo de Madero, la fase armada de Villa y Zapata y la fase constitucional de Carranza. Solamente vamos a destacar los elementos que yo considero más importantes y que les pueden ayudar a realizar sus actividades integradoras, ya que el desarrollo de los temas, si se dan cuenta, pues es bastante extenso. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar a dar hacer un resumen de todos estos temas para que ya después pasemos a lo que serían sus actividades integradoras. Bueno, primeramente, sabemos que para que se diera una independencia o un movimiento que propiciara la liberación de nuestro país del yugo de los españoles, pues tuvieron que haber algunos antecedentes, ¿no? Y aquí teníamos una falta de comunicación. Tenemos primeramente un país que nos estaba dominando de nuestro continente y sabemos que la comunicación pues no era como hoy la conocemos, únicamente era a través del barco, de que para poder llegar de un continente a otro pues no era nada fácil, tenían que pasar pues meses para llegar de un lugar a otro, no como ahora, ¿no? Que con una llamada de telefónica, con un viaje en avión podemos llegar en cuestión de horas. Entonces, la falta de comunicación pues provocó que hubiera una desestabilización en lo que eran las colonias de España que estaban aquí en México. Recordemos que teníamos distintos virreinatos, que el principal era el de la Nueva España, pero teníamos el del Río de la Plata, teníamos el de Perú, el de Brasil, etcétera. ¿Sí? Había una mala economía porque España pues tenía bastantes problemas. España está situado en un lugar muy importante que es parte integral del comercio.
En España estaban los principales puertos marítimos que llevaban las mercancías a la parte céntrica del continente europeo. Es por ello que este país siempre estaba en constante lucha. Había otras naciones, como lo es Francia, que lo quería conquistar. Y es por ello que para poder solventar los gastos de la guerra, pues España requería recursos económicos, ¿sí? ¿Y de dónde obtenía esos recursos económicos? Pues de nuestro país también y de los otros virreinatos, aunque el que nosotros teníamos, que era la Nueva España, pues era el que más recursos daba, ¿sí? Entonces, aquí podemos mencionar también una inestabilidad política, porque pues, la corona española tenía pues falta de comunicación y también no había como tal un sistema de gobierno muy definido, ¿sí? También sabemos que en Europa fueron los primeros lugares en donde se comenzó a hablar de lo que era la libertad, que nosotros como ciudadanos tenemos derecho para participar en el gobierno. Había entonces algunos personajes que fueron Voltaire, Rousseau, que hablaron de los derechos de los ciudadanos, que hablaron de la democracia, y esas ideas también aquí a nuestro país llegaron a través de estas embarcaciones, de esos escritos, que empezaron también a cobrar importancia y a generar que hubiera pues algunos cambios de pensamiento, ¿sí? Y finalmente tenemos el desplazamiento del poder, que era la inconformidad por las mismas castas para poder ocupar cargos del gobierno, Sí, porque el chino solamente luego los llega bien españoles tarde. podían ocuparlo, pero no los demás. No entiendo, mi sí, más A porque se ver, están secando. bienvenido Israel a la sesión. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Entonces, aquí podemos hacer referencia a las causas internas y externas. Las causas internas, pues dentro de ellas podemos mencionar ese descontento de los criollos, los criollos pues eran los hijos de los españoles, pero esos hijos de españoles habían nacido aquí en América. Entonces también por esa razón pues eran discriminados. Solamente los ocupaban cargos dentro de la actividad eclesiástica, pero no dentro de actividades gubernamentales, ¿sí? Los mestizos también eran tratados como inferiores. Aquí podemos mencionar diversas castas. Recordemos que en nuestro país llegaron tres razas puras, ¿no? Podemos mencionar que eran los blancos, que eran los españoles, eran los negros, que los españoles trajeron como esclavos, y que eran los indígenas. Y en la combinación de estas razas comenzaron a surgir las castas o el proceso de mestizaje. Es por ello que muchas de esas castas eran tratadas como inferiores, como esclavos, y pues considerando que al llegar incluso los españoles a nuestro continente, pues pensaron que nosotros no éramos seres humanos, que éramos animales, ¿no? Los indígenas también eran tratados como esclavos, no se les consideraban derechos laborales, trabajaban de sol a sol y pues no tenían una vida totalmente digna. Esos eran los descontentos que había, algunos de los descontentos que había aquí en nuestro país. Pero si nosotros hablamos de algo externo, podemos hacer referencia a esa invasión de Francia hacia España, que ellos querían controlar a este territorio. Los franceses que estaban a cargo de Napoleón Bonaparte, que era el monarca, pues tenían esas ideas, a pesar de que eran una monarquía, tenían unas ideas de tipo liberal y de tipo democrático. Entonces, cuando Napoleón conquista España, pues aquí viene un desequilibrio bastante grande porque pues ya no había comunicación entre la Nueva España y España, porque España estaba a cargo del hermano de Napoleón, que era José Bonaparte. Entonces, pues ese periodo fue aprovechado por diversos países
para independizarse y para debatir en en el sistema de gobierno que querían tener, la monarquía, la república o un sistema imperial. Y aquí viene la parte de la Revolución Francesa, en donde pues prácticamente se pone fin a ese régimen totalmente autoritario de lo que era España, porque finalmente el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, pues dice, yo no puedo gobernar, bueno, le regresa a los reyes su país, pero ya con un régimen de tipo democrático. ¿Sí? Seguía habiendo reyes, pero había un parlamento, que ese parlamento que es como nuestra Cámara de Diputados, en la que ésta se cambiaba de forma constante. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver factores internos y externos que propiciaron la independencia. Pero sabemos que el movimiento de independencia pues fue un movimiento armado que se estuvo planeando con bastante anticipación, en donde participaron pues diversos personajes, muchos de ellos también en contra de lo que era la monarquía. Uno de ellos fue Miguel Hidalgo, que también era un criollo, hijo de padres españoles, pero que no le permitían actividades de tipo gubernamental. Entonces, aquí dentro de estos personajes podemos encontrar a José Ortiz de Domínguez, a José María Morelos y Pavón, Félix Calleja, Juan José Ruiz de Apodaca, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Sí, entonces estos personajes pues participan en lo que es la conspiración y en el año de 1810 se inicia este levantamiento armado. Sí, y si recordamos un poquito las clases de historia de lo que era la primaria y la secundaria, pues nos damos cuenta que fue la corregidora José Ortiz de Domínguez quien hace saber al cura Miguel Hidalgo que la conspiración fue descubierta y es cuando Miguel Hidalgo en la noche del 15 de septiembre se levanta en armas, hace un llamado a través del toque de la campana en Guanajuato y ahí toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es considerado como la primera bandera de nuestro país, que empezó a dar ese periodo, esa identidad, ¿no? Pero una vez lograda esa independencia, pues ahora venía algo importante, que era constituirnos. Muchos pensaban, ¿qué hacer? Nos quedamos como un país con un sistema de gobierno monárquico, tomando como referencia la Constitución de Cádiz, que era la que nos regía, o generar un proyecto de nación, pero tomando en consideración un sistema republicano y democrático. Entonces, aquí existían esos debates entre qué tomar en consideración, un sistema monárquico o un sistema republicano, ¿sí? Mientras eso pasaba, pues había algunos países que querían recuperar apropiarse de nuestro territorio, pues España quería recuperar nuestro territorio porque no reconoció de manera inmediata nuestra independencia. Francia también, al ver que nosotros éramos un país que tenía bastantes recursos, que tenía bastante territorio, también lo que pretendió fue conquistarnos en la batalla del 5 de mayo de 1862. Estados Unidos sabemos que también tenía interés en ese proceso expansionista en el que logró obtener más de la mitad de nuestro territorio en el gobierno de Santana, y también finalmente Inglaterra trató de conquistarnos, pero sabemos que finalmente ya ninguno lo logró y finalmente se nos tuvo que tomar como un país totalmente independiente, con un sistema de gobierno propio, con leyes propias y con instituciones. Entonces, pues se tenía que ver de qué manera, qué nos convenía más, un sistema monárquico o un sistema republicano. Y aquí se tomaron como referencia varios elementos, ¿no? Las características de lo que era un sistema democrático o un sistema también monárquico. Perdón, ya se cayó esto. Entonces, lo primero era ver que en la monarquía tenemos a un personaje que es el monarca o el rey,
que es la persona que es dueña de todo, ¿no? Prácticamente del territorio, que genera las leyes, que genera los castigos, propietaria de la riqueza. Ese es cuando nosotros tenemos una monarquía absoluta. También es parlamentaria cuando existe el rey, pero el rey ya no es dueño de todas las decisiones, sino que en este caso también tiene un grupo de personas que gobiernan en ese mismo mandato, pero que sí tienen una periodicidad dentro de su cargo. Así les decía hace rato, así como nuestra Cámara de Diputados, que se están renovando de forma constante y elegidos de manera democrática. Y también cuando hablamos de una monarquía constitucional, hablamos que existe una ley máxima sobre la cual se tienen que regir. Entonces, el monarca ya no es totalmente autónomo, tomar plenamente todas las decisiones, puesto que estas están sujetas a la autorización del Parlamento y de las leyes que nos rigen. Pero si hablamos ahora del sistema republicano, que es el que nosotros tenemos, si nos vamos a lo que dice la Constitución, que nuestro país es una república democrática, representativa y popular. Tiene cuatro elementos que son importantes. Es una república, ¿por qué? Porque estamos unidos en, en estados que unidos todos juntos, esos estados forman a nuestro país. Es democrática porque nosotros elegimos mediante el voto a nuestros gobernantes y estos tienen un periodo de tiempo en el encargo. Es representativa porque nosotros tomamos en consideración a una persona para ocupar el cargo, llámese presidente de la República, diputado federal, estatal, gobernador del estado, presidente municipal, pero a esa persona nosotros le depositamos nuestra confianza para que nos represente. Y es popular. ¿Por qué? Porque todos podemos acceder a esos cargos de gobierno, ¿sí? Entonces, he aquí entonces que el sistema que más convino pues fue el democrático, y a partir de ese momento nosotros nos empezamos a consolidar. Para ello, pues se convocó a un congreso, para formar un congreso constituyente, o sea, para formar ya lo que sería nuestra nación. En el año de 1823 se convocó a elecciones en donde participaron pues la mayoría de los estados que hoy conocemos, aunque no eran tal cual como hoy los conocemos, sino había algunos diferentes, ¿no? Como el Nuevo Santander, la Nueva Vizcaya, entonces, que posteriormente ya empezaron a hacer una división territorial y a cambiar de nombre. También sabemos que parte de lo que era nuestro territorio también constaba de la Nueva España, constaba de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero finalmente ellos decidieron separarse de lo que era nuestro imperio mexicano. Aún era un imperio. Tenemos el primer imperio y el segundo imperio. El primer imperio fue cuando se establece ya como gobernante Agustín de Iturbide. Y el segundo imperio fue cuando al término al derrocamiento de Agustín de Iturbide, pues España envía a una persona a quedarse a cargo del gobierno, que fue Maximiliano de Habsburgo. Entonces, como vemos, todavía no éramos totalmente independientes, porque España todavía nos intentaba controlar mediante un emperador, ¿no? Entonces, he aquí donde nosotros podemos observar que nos hacía falta todavía esa consolidación. No sé si hasta aquí se está entendiendo, tengan alguna duda con respecto a los temas que estamos mencionando. Bienvenida, Antonieta, a nuestra sesión. ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo va bien, maestro, gracias. Ok, muy bien. Entonces continuamos con nuestra presentación. Entonces, para que nosotros tuviéramos una constitución, pues tendríamos que tomar algunas fuentes, un elemento que para nosotros nos sirviera de referencia, ¿no? Y ya, por ejemplo, nosotros ya nos basábamos anteriormente en la Constitución de Cádiz, que regía, esta constitución, pues es la que rige en España, de 1812.
Y también Estados Unidos, que ya se empezaba a consolidar como una potencia en esta época, también ya tenía una carta de independencia, que era la de 1791. Entonces se toman como referencia estas dos leyes para crear la primera constitución, que fue de 1824, en donde se hace referencia que solamente tenemos 19 estados, tenemos 4 territorios, un distrito federal, ya teníamos el poder ejecutivo, pero aparte del presidente, había un vicepresidente, que solamente estos tenían en su cargo 4 años. Teníamos un legislativo, ya teníamos las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Teníamos un poder judicial y una Suprema Corte de Justicia. Los estados ya tenían soberanía, o sea, una autonomía, pero se seguía teniendo una religión única, que era la católica, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ya empezamos a ver algunos elementos importantes que componen a nuestra nación actual, como el hecho de tener al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, tenemos al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ya tenemos los 3 poderes, ya teníamos una división en estados, o sea, ya teníamos un nivel federal, un nivel estatal, y también había municipios, ya había un nivel municipal, aunque la religión todavía no era opcional, ¿sí? Entonces, ya más adelante se formó una nueva constitución, la de 1857, en donde ya nosotros tenemos, esa es donde, aparte de lo que mencioné hace un momentito, ya se declara la libertad de todas las personas que estaban consideradas como esclavo. Entonces, ya se empieza a establecer que los cobros de la Iglesia Católica, para que no fueran estos con dinero, pero aún así la Iglesia Católica seguía teniendo bastante poder. No pagabas con dinero, pero sí pagabas con terrenos o con bienes. Teníamos la libertad de la profesión, ya no se permitían las mutilaciones o los castigos. Y aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. La Iglesia Católica seguía siendo totalmente importante o fundamental, ¿no? La Iglesia Católica cobraba por los entierros, cobraba por la educación, cobraba por los matrimonios, cobraba por las defunciones, cobraba por todo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos hoy en día, hay algo que se llama derecho civil o registro civil. Yo creo que todos hemos ido al registro civil en algún momento. Y en ese registro civil le quita todo el poder que tiene la Iglesia Católica para que el gobierno lo empiece a administrar. Cuando hay un nacimiento, ¿a dónde vamos? Al registro civil. Cuando hay una defunción, ¿a dónde vamos? Al registro civil para que nos den el acta de defunción, ¿no? Así como hay acta de nacimiento, hay acta de defunción. Cuando alguien va a contraer matrimonio, va al registro civil. Cuando nace algún bebé, va al registro civil también hasta para obtener la CURP. Entonces, todos estos elementos que anteriormente tenía la Iglesia, ahora los tiene el Estado. El Estado crea la Secretaría de Educación Pública, que ahora se dedica a lo que es la educación. Y prácticamente al llegar Juárez a la presidencia, se le quita todo ese poder a esa Iglesia Católica, así como que ya, y todos los bienes que tenía, y ya no se pueden crear más conventos, ya no, para erradicar también ese poder, ¿sí? Cuando termina el primer periodo, el primer imperio, que fue con Agustín de Iturbide, les decía, llega Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano también era, pues, si bien no era como tal una fuente de peligro o para esa apenas constitución de lo que sería nuestra nación, pues seguía siendo una persona no bien vista, porque finalmente era también parte del gobierno español. Entonces, Maximiliano de Habsburgo promulgó algunas leyes, como ustedes lo vieron en la tarea número 2 de la semana pasada, en donde ya empezaban a cobrar algunos derechos los indígenas. También se establecían algunos monopolios, pero su periodo de gobierno duró muy poco, ya que fue perseguido y asesinado en el Cerro de las Campanas, ¿sí? Entonces, en este segundo imperio, pues ya es cuando Francia, Estados Unidos, ya se empiezan
a retirar de nuestro país y ya se considera como una nación independiente. A partir de ese momento empiezan a surgir otros personajes que vienen dentro de un periodo ya presidencialista, donde ya se le llama presidente de la República, ¿no? Y el primero que nosotros vamos a encontrar, pues es el periodo del Porfiriato, en donde el personaje principal, pues es Porfirio Díaz, que estuvo en la presidencia más de 11 años. Cuando sabemos que ya había una constitución, ya se establecía una periodicidad en los cargos, pero había reelección todavía. Y entonces, como no había elecciones transparentes, pues entonces Porfirio Díaz se podía reelegir una y otra vez. En donde podemos encontrar pues elementos positivos y negativos, porque dentro de los elementos positivos estaba la economía. Sí había una inversión extranjera, se empezaba a tener una calidad de vida como en otros países, había una explotación petrolera, se crea la primera universidad aquí en nuestro país, se crean también más vías de comunicación ferroviarias, pero desafortunadamente esta distribución de la riqueza pues estaba en manos solamente de los empresarios. A pesar de que había un desarrollo económico, la calidad de la vida de la población era demasiado baja y en pobreza extrema. Aquí empezamos a ver un elemento importante que era el surgimiento de lo que eran los sectores económicos, que principalmente los obreros. Las empresas empezaban a surgir aquí en nuestro país, pero no había ninguna ley en materia laboral. Entonces es por ello que pues, las personas que trabajaban en estas pues se veían explotadas y en muchos de los casos pues no se les pagaba ni siquiera en dinero, se les pagaba en especies o con cosas que las mismas personas producían. La gente pues no tenía seguridad en cuestión de sus tierras, ¿no? Y en cualquier momento eran despojadas de ellas. Los extranjeros tenían grandes extensiones de tierra y Porfirio Díaz pues les daba prioridad. Pero aquí llega un personaje muy importante dentro de este periodo ya de la Revolución Mexicana, que fue Francisco I. Madero, que él al ver esa reelección constante de Porfirio Díaz, pues comenzó a ver que era necesario también un cambio. Entonces, pues empezó a luchar en contra de ese reeleccionismo y Porfirio Díaz también en su enojo pues lo mandó a apresar, fue arrestado, pero dentro de al momento en que sale de la cárcel pues proclama el Plan de San Luis, en donde desconoce a Porfirio Díaz como presidente. Porfirio Díaz es desterrado, se va a París, y Francisco I. Madero ocupa la presidencia, pero desafortunadamente pues su periodo fue muy poco, creo que cerca de 2 años, pues ya que Madero pues fue asesinado, pero deja elementos fundamentales que son el hecho de que nosotros no tengamos represión, no tengamos subordinación de ningún otro país, que no haya injusticias, que haya que se elimine el poder de una sola persona, que tengamos la libertad de asociación, la libertad de culto religioso, que tengamos también esa libertad para poder elegir a nuestros gobernantes de manera libre y secreta, y también, pues, la parte de la no reelección, ¿sí? Entonces, como vemos, Madero fue un elemento fundamental de lo que era la Revolución Mexicana. Y entonces, si nos damos cuenta, la Revolución Mexicana lo que pretendía en el momento en que se consolidaba ya nuestro país, pues era el que se reconocieran los derechos de los trabajadores en diferentes ámbitos, desde los que trabajaban en el campo hasta los que trabajaban en las fábricas, que se tuviera mayor seguridad en cuanto a las tierras que la gente poseía, ¿sí? Y que tuviéramos un salario justo, porque no había, como les mencioné, pues leyes en materia laboral. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario que quieran hacer. ¿Ninguna? Bueno, entonces pasamos a lo que serían nuestro foro aprendiendo, ¿sí? Tenemos actividades
que es el Foro Aprendiendo, la actividad 3 de la Independencia de la República Restaurada, la actividad integradora número 4, Porfiriato y Revolución, y tenemos actividades formativas, la actividad formativa 3 de Hidalgo a Juárez, la 4 de Díaz a Obregón y el cuestionario Múltiples Perspectivas. Recuerden que aquí es necesario que ustedes las contesten. Recuerden que también estas actividades formativas se cierran de manera automática. Nosotros como facilitadores o asesores virtuales, pues no tenemos control de ellas, como es en las actividades integradoras. En ellas sí, nosotros sí podemos dar una extensión de tiempo, pero en las formativas no, ¿sí? Bueno, pasamos entonces al foro Aprendiendo. Aquí nos hace referencia a que reflexionemos sobre los personajes que marcaron la historia de nuestro país, comentar aquellos que les resultan representativos e importantes. Recuerden que estamos dentro de un periodo, el periodo de la Revolución Mexicana, de la Independencia a la Revolución Mexicana, ¿sí? Entonces, he visto que en algunos foros anteriores, con otros grupos que me han tocado también en el módulo 9, me empiezan a hablar también de personajes dentro de este tiempo, pero de otros países que nada tuvieron que ver con México. Me hablan de Platón, de Aristóteles, pero pues no corresponden a nuestro tema, sino procuren enfocarlos a lo que es al tema de la Revolución Mexicana, a personajes exclusivamente de nuestro país y que se encuentren dentro de este periodo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos varias preguntas detonadoras que nos dicen ¿qué personajes te resultan más importantes en la historia de México? ¿Qué mujeres conoces que hayan sido parte importante de un hecho histórico? ¿Qué personajes consideras importantes en la historia, pero crees que no se les ha dado suficiente reconocimiento? ¿Qué personaje del ámbito cultural y artístico destacó en diferentes etapas revisadas? ¿Y te consideras fan de algún personaje? Bueno, el tema central como es personajes, he visto algunos comentarios que me han hecho ya en el foro, pero me dicen, pues yo creo que los personajes más importantes dentro de la historia, pues son Miguel Hidalgo, José María, Josefa Ortiz de Domínguez, etcétera. Pero nada más me los comentan, pero no me dicen algún elemento importante. Entonces, yo les sugiero que cuando ustedes den respuesta a estos personajes que consideran relevantes, señalen también algún aspecto que sea trascendental y que ha contribuido a la formación de nuestra nación. En cuestión de estos, hay algunos no tan conocidos. Por ejemplo, apenas hace un momento que estaba revisando el foro, me encontré con un compañero que hacía referencia a una mujer que ocupó un cargo dentro de la milicia, pero bueno, no era mujer, era transgénero. Pero bueno, yo no conocía al personaje, pero sin embargo existió, me puse a investigarlo y en verdad existió. Entonces, elementos como esos también ustedes los pueden mencionar. Quizá en sus estados, en los estados o municipios en donde viven, también dentro de la época pudieran ustedes resaltar a alguien que no es conocido a nivel federal, pero que sí participó dentro de la época, ¿no? Por ejemplo, dentro de las mujeres, alguien que yo creo que fueron importantes, hablando de forma masiva, fueron las llamadas Adelitas, ¿no? Mujeres que participaron dentro de la revolución, que acompañaban a los hombres, pero que también participaban dentro de esos conflictos. Y aparte de cocinar y aparte también ayudaban en la función de enfermeras al dar atención a las personas que habían sido lesionadas en esos combates. Entonces, ahí siempre resalten no solamente el personaje, sino también qué aporta a la historia. ¿Sí? Recuerden también que el foro Aprendiendo no es solamente para dar a conocer los elementos o dar respuesta a las preguntas, sino que también ustedes pueden establecer sus dudas respecto a las actividades integradoras. ¿Sí? Bueno, en la medida de lo posible estaré dando respuesta a la mayor parte de los comentarios, aunque pues me parece sobresaliente en verdad que su grupo es muy participativo. Hay bastantes comentarios, en otros grupos realmente hay muy poquitos,
pero yo creo que algo relevante es que son críticos ustedes en los temas que están analizando, ¿sí? Les vuelvo a recordar nuestro libro de apoyo de nuestro módulo que se llama Nueva Historia Mínima de México, en donde también vienen los temas de esta semana, en donde ustedes pueden obtener también información relevante y confiable. Tomen en cuenta que el Colegio de México, que es la editorial del libro, pues es una de las instituciones más prestigiadas en nuestro país acerca de este tema de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿sí? Bueno, termino la presentación de estas diapositivas y voy a dar paso ahora a lo que sería la presentación de nuestras actividades integradoras. ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo está bien, maestro, gracias. Ok, muy bien, María del Carmen. Bueno, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Perdón, unos documentos en PDF. A ver, ¿me indican de favor si ya se puede ver la pantalla? No, aún no. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos la primera actividad que se denomina de la independencia a la República restaurada. Recuerden que en estas actividades pues tenemos plantillas. Creo que es algo que me gusta de este módulo, que podemos descargar la plantilla y ya no tenemos que dar formas, sino solamente completar lo que se nos va pidiendo. Y eso es algo pues bastante bueno. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra actividad se divide en varias partes, ¿no? En una hace una redacción de 2 párrafos, en otra una línea del tiempo, en otra una tabla y en la parte final realizar un mapa mental. Entonces son 4 actividades las que tenemos que realizar en esta tarea. Dice, entonces, toda vez que le has dado lectura, te podrás dar cuenta que el documento se compone en 4 partes. En la parte número 1, vamos a escribir 2 párrafos de los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia, ¿sí? En la número 2, elaborar una línea del tiempo, donde señale sucesos relativos a la independencia de México, las intervenciones y la pérdida del territorio, la guerra de reforma y la instauración de la República restaurada. En la número 3, completar la tabla que refiere al movimiento de independencia, la guerra de reforma y República restaurada. En la número 4, realizar un mapa mental tomando en consideración la tabla de los movimientos de independencia, guerra de reforma y República restaurada. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 aspectos que debemos de tomar en cuenta para nuestra tarea. Y ahora vamos a ir analizando cada uno. En el punto número 1 dice, describe en 2 párrafos los factores nacionales e internacionales para que fomentaron la independencia. Hace ratito, cuando estábamos en las diapositivas, les hablaba de los factores internos y externos, que se los estoy mostrando aquí. Las causas internas, pues son todas aquellas que ocurrieron dentro de nuestro país. Las causas externas son las que ocurrieron fuera de nuestro país. Y como su nombre lo indica, que dieron pie a que nosotros tuviéramos nuestra nación independiente. Entonces, aquí se nos pide que señalemos causas. ¿Cuáles fueron? Pues aquí podemos nosotros ver varias. La segregación o discriminación de los criollos, las castas eran también tratadas como inferiores, los indígenas eran explotados, no tenían bienes, no tenían derechos, no había derechos laborales, también había una lucha entre los liberales y los conservadores, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a redactar el párrafo, es necesario que no los enlisten, sino háganme una descripción y si pueden dar algunos ejemplos, también lo pueden hacer. Yo lo que les sugiero es que cuando ustedes describan un párrafo, lo hagan con mínimo unos 10 renglones para que no se queden cortos en ideas, ¿sí?
y háganme un párrafo de los factores nacionales y por separado otro párrafo de los factores internacionales. Ya habíamos señalado también dentro de esta diapositiva que les hice referencia, el expansionismo por parte de Francia, que fueron los que conquistaron a España, la distancia que había entre España y la Nueva España para que hubiera comunicación, porque todo era por barco, las ideas de la Revolución Francesa, les hablé de unos personajes también que hablaron acerca de la democracia, que hablaron acerca de la participación de los ciudadanos dentro del gobierno, y también la parte de que como país, España siempre tenía esos conflictos esos conflictos de guerra por encontrarse en un lugar privilegiado y tener los principales puertos en Europa, ¿sí? Entonces, recuerden siempre, cuando se les pide describir, es que lo hagan con sus propias palabras. No tomen información tal cual aparece en las fuentes de consulta, porque si no lo hacen de manera correcta, no lo colocan entre comillas y le aplican la cita textual en formato APA, será considerado como plagio, ¿sí? En ocasiones algunos alumnos me dicen, es que sí tomé ese fragmento del texto de esa fuente, pero hasta el final puse mi referencia. Pero si no citas de forma correcta, inmediatamente en el párrafo en que lo obtuviste de otro lugar, entonces es plagio, aunque la información, aunque tu referencia esté en la bibliografía, ¿sí? Bueno, el siguiente punto nos dice que nosotros hagamos una línea del tiempo con los principales hechos de la independencia. Tenemos varios temas aquí, si se dan cuenta. Tenemos, número 1, Independencia de México. Número 2, intervenciones extranjeras. Número 3, pérdida del territorio. Número 4, guerra de reforma. Número 5, la instauración de la República restaurada. Son 5 temas los que tenemos para construir nuestra línea del tiempo. De esos 5 temas vamos a sacar 3 sucesos, preferentemente 3 de la independencia, 3 de las intervenciones, 3 de las pérdidas del territorio, 3 de la guerra de reforma, ¿sí? Entonces, lo que se nos pide es que ustedes agreguen más filas, no solamente completen las que están ahí, tienen que agregar más filas para que su información se vea nutrida. Es por ello que les hago esas recomendaciones. Agrega más filas para los acontecimientos, cuanto menos utiliza unas 10. La información debe de estar organizada del suceso más antiguo al más reciente. Analiza cómo se encuentran estructurados los textos en los ejemplos. Si se dan cuenta, el primer ejemplo está escrito en 3 rengloncitos y el segundo ejemplo está escrito en solamente un rengloncito. Entonces, cuando nosotros hacemos líneas del tiempo, no explicamos nada, solamente colocamos el suceso. Porque he visto algunos alumnos también, y ocurrió la semana pasada, que cuando hacen sus líneas del tiempo, aparte de colocarme el suceso, me agregan unos 5 o 10 renglones de descripción, cuando eso pues pierde el sentido de línea del tiempo, porque prácticamente están desarrollando el tema, ¿no? Después, no copies tablas y texto como aparecen en trabajos publicados en fuentes no confiables de Internet, ¿sí? Entonces, recuerden siempre, la originalidad es algo fundamental. No creo que tengan aquí problema, ya hicieron ustedes una tabla en la semana pasada, ahora solo tomen en consideración sus recursos de esos 5 temas para obtener los sucesos más sobresalientes. Llegamos al tercer punto, acerca de los movimientos sociales. Tenemos 3 movimientos sociales: la independencia, la guerra de reforma y la república instaurada. Recuerden, cuando nosotros hablamos de una ideología, o sea, nosotros vamos a basarnos en el pensamiento, qué se buscaba. O sea, si lo ponemos en otras palabras, tendríamos que poner la finalidad. ¿Cuál era la finalidad de la independencia? ¿Qué era lo que pretendían? ¿Cuál era la finalidad de la guerra de reforma? ¿Y cuál era la finalidad de la república restaurada?
Recuerden también, aquí es importante que una vez que ustedes analicen la información contenida en los recursos, con sus propias palabras escriban. De forma recurrente, hay páginas que consultan algunos alumnos y que ya estoy familiarizado con el texto. Entonces, cuando ya veo el texto, ya inmediatamente como que me doy una idea de dónde es. Entonces, por eso yo les pido que cuando ustedes consulten una fuente externa, primero léanla, compréndanla y con sus palabras redacten para que no estén en riesgo de plagio. ¿Sí? Entonces, si nos vemos en la independencia, pues, ¿qué era lo que pretendían? Pues era lograr consolidar a nuestro país de forma independiente, ¿no? Y en el generar un sistema con sus propias leyes, con sus propias instituciones, tomando en consideración, donde se toma en consideración, pues, ¿a quién? Al sistema democrático. ¿Cuáles son los personajes que participaron? Ya hicimos referencia a ellos. Yo creo que esto es lo más fácil del mundo ya colocarlos, que era Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos. Ya nada más tómenlos como referencia de sus recursos, ¿sí? Es algo demasiado sencillo. Y trascendencia. ¿Cuál fue su repercusión para conformar el Estado mexicano? Entonces, ¿por qué fue importante la independencia para conformar el Estado mexicano? Pues, ¿por qué? Porque a raíz de la independencia, pues, ¿qué logramos? El tener un sistema de gobierno, el tener una constitución, el tener un sistema democrático, federal, representativo y popular, ¿no? Y si pasamos ahora a la guerra de reforma, pues, ¿qué era lo que pretendía? Pretendía ya erradicar totalmente el gobierno o la influencia que tenía España en nuestro país para consolidarnos como un país independiente, y un elemento que buscaba también era la generación y reconocimiento de derechos. ¿Quiénes participaron aquí? Pues nos vamos a encontrar, pues, a Benito Juárez, entre algunos otros, ¿no? Y la trascendencia, pues ya les había mencionado, ¿no? El hecho de que se le quitó a la iglesia su poder y se creó lo que sería el derecho civil, el registro civil, que llevó, que lleva o da seguimiento a todos esos trámites que refieren al matrimonio, las sucesiones, los fallecimientos, las adopciones, etcétera. Y ahora, si nosotros pasamos a la República Restaurada, pues, ¿qué era lo que buscaba? Pues era el consolidar a nuestra nación de manera independiente, pero también generando un sistema totalmente organizado, desde tener una división territorial, tener una división de poderes, tener garantías individuales, tener instituciones propias, tener un sistema democrático basado en principios como elecciones libres, secretas. ¿Qué personajes participaron dentro de esta república totalmente ya restaurada? Pues aquí ya vamos a encontrar a algunos mucho más ya recientes. Ya que dentro de este periodo ya encontramos a los presidentes que fueron parte fundamental de nuestro país. ¿Y cuál fue la trascendencia? Pues que actualmente nosotros ya tenemos esa división territorial, tenemos unas garantías individuales que hasta el momento siguen siendo vigentes. Que ya no se permite la esclavitud. Hasta pueden mencionar algunos ejemplos, que ya no se discrimina a la gente por esa raza, por ideas, por el género, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí pueden hacer uso ustedes de viñetas, y sobre todo también no den tantos antecedentes históricos, cuando lo que se pide solamente es que hagan referencia a elementos sobresalientes o elementos también o ideas principales, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya tengan llena esta tablita que tenemos aquí en pantalla, la vamos a tener que convertir ahora en un mapita mental, ¿sí? Entonces, en esta parte dice
realiza un mapa mental a partir de la tabla. Entonces, yo les estoy compartiendo aquí abajo una página que me parece muy fácil de usar, que se llama goconquer.com para hacer su mapa, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar cómo se va a llamar el mapita? A lo mejor lo pueden poner el tema de nuestro módulo de la independencia a la República restaurada, o pueden poner movimientos sociales, etcétera. Entonces, lo único que tienen que hacer es irse a la página de goconquer.com, registrarse, o en este caso yo ya nada más inicio sesión. Yo lo tengo registrado con Facebook. Una vez que yo entro, pues ya me va a aparecer todo el entorno de la página de goconquer.com, en donde hay un apartado que me parece que es el apartado de mapa mental. Entonces, este es el entorno de GoConquer. Ustedes le van a poner crear en la parte superior izquierda y le va a aparecer la opción de mapa mental. Una vez que ustedes ya estén aquí en el mapa mental, ya les aparece el entorno de trabajo o el área de trabajo para poder comenzar a diseñar su organizador gráfico. ¿Sí? Entonces, aquí yo le puedo poner el tema de movimientos sociales. ¿Vieron qué fácil es? Luego le doy un clic en este signo de más y ya me aparece otro cuadrito de texto. Le doy un clic a al tema principal y me aparece otra vez el más y saco otra línea. Le doy otro clic en el tema principal y saco otra línea. Y entonces vuelvo a ver qué temas son los que tengo que tomar en consideración, y es el de independencia, guerra de reforma y república restaurada. A ver, entonces le pongo aquí, le doy 2 clics, independencia. En el otro le pongo guerra de reforma. Y en el último, república. Como esta página es gratuita, pues de momento me van a aparecer interrupciones que dan pie a que me invita a comprar la actividad pro, la membresía pro, pero pues en este caso me funciona la básica, ¿no? Y de aquí de la independencia saco las 3 características que ya había mencionado en mi tablita, que eran la ideología, que era los personajes, y también que era la trascendencia. Prácticamente vamos a repetir lo mismo, solamente recuerden que prepa en línea pues es una modalidad en donde ustedes tienen que desarrollar otras competencias. A lo mejor no hay como tal un módulo de computación, ¿no? Pero un taller de computación, pero finalmente ustedes en cada módulo pues van desarrollando un poquito de esos saberes para desarrollar esas competencias. Entonces, en la ideología yo ya saco unas líneas más para colocar mi información de lo que yo obtuve. De los personajes también voy obteniendo más, colocando mi espacio, otros, otros cuadros de diálogo para colocarlos. Y en la trascendencia, pues también saco otras flechitas para ir completando mi trabajo. Bueno, a ver, aquí miren, ya salió una interrupción. Y de esta manera ustedes ya no se preocupan por si la línea está derecha, que tengo que hacer cuadritos, ya prácticamente aquí se los da. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer la letra más pequeña, también está la opción para hacer letra grande o letra pequeña. Tiene la opción también para ajustar el cuadrito de texto, e inclusive también tiene la opción para que ustedes pues cambien de color estos cuadros y puedan tener un mejor diseño.
Bueno, no vamos a abundar más en esto, puesto que ya el hecho de estar diseñando y la creatividad, pues es parte que lleva tiempo, de tal manera en que hasta aquí lo vamos a dejar. Una vez que ustedes ya tengan este mapita terminadito, ya nada más se van a ir a la parte superior que les aparece como un cuadrito y que dice descargar PNG. Ahí ustedes le van a dar descargar. Ya les va a aparecer que está trabajando en la descarga, y una vez que ustedes ya tengan eh, el archivo en su computadora, en su equipo, ya lo van a poder pegar. ¿Sí? Entonces vamos a esperar a que descargue un poco. Ya llegó, si se dieron cuenta aquí en la pantalla, ya ubicamos el archivo, mostrar en carpeta. Aquí ya lo tengo, lo copio, me voy a mi documento de Word. Aquí ya, imaginemos que este es mi documento de Word. Y ya nada más lo que hago es pegarlo, control V. ¿Y qué tal? Ya quedó mi mapa mental, ¿sí? Tomando en consideración la tabla de los movimientos sociales, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan con esta tarea? Si ustedes no quieren hacer el mapa mental en la página que les estoy compartiendo, también aquí en Word existe una herramienta que se llama Smart Art, que es que está en el apartado de, creo que es, a ver, creo que es insertar. Aquí está, en la parte superior, en insertar, Smart Art. Ustedes eligen algún organizador que quieran usar, y pueden colocar su texto, ¿sí? Entonces ya les digo, la creatividad ya va a depender de cada uno en cómo elaborar su trabajo, su mapa mental. Ok, bueno, pasamos a la siguiente tarea, que es la denominada el Porfiriato y la Revolución. Entonces, también aquí hay una plantilla para que ustedes puedan descargar. Esta plantilla se divide en prácticamente 3 partes, en donde en la primera parte nos habla acerca de las características del porfiriato, y vamos a analizar los aspectos económicos, políticos y sociales, ¿sí? Cuando hablemos de los aspectos políticos, recuerden, son todos los elementos que refieren al gobierno, a las leyes, las instituciones, la situación electoral y las relaciones con otros países. Cuando hablemos del aspecto económico, podemos hablar acerca del crecimiento del país, la inversión extranjera, podemos hablar de la producción de productos, o la ganancia de los productos, y esta parte de la importación o exportación de productos y servicios. Cuando hablamos de la parte social, pues también tomamos en consideración a la población en general, la calidad de vida, la organización, a qué se dedicaban, los grupos sociales, también si están en una situación de vulnerabilidad, la riqueza, la pobreza, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí también es necesario que ustedes sepan diferenciar lo que son los elementos de modernización y las características relacionadas con la desigualdad. Entonces, cuando hablamos de la modernización, veíamos una dualidad en lo que era el porfiriato, ¿no? Les hacía referencia en esta diapositiva de que el porfiriato pues había sido un periodo en el que sí había un desarrollo económico, pero solamente este desarrollo pues era solamente para la clase privilegiada, quien podía ir a la escuela, quien podía viajar, quien podía invertir. Entonces, la mayor parte de la población pues vivía en la total pobreza, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla que refiere a la tarea, vamos a identificar aspectos políticos, pero que tengan que ver con la modernización. Aquí, ¿qué podemos señalar? Les puse un ejemplo que dice de la siguiente manera: durante el Porfiriato, México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de la inversión extranjera.
Si se dan cuenta, es un párrafo muy cortito, solamente identifico la idea principal, pero no lo explico, ¿sí? En el aspecto de la desigualdad, les hago referencia. La clase trabajadora nunca vio una mejora en su calidad de vida. Fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas, ¿sí? En el aspecto económico, pueden hacer referencia ustedes se desarrolló el sector ferroviario, creció el Producto Interno Bruto del país. Característica relacionada con la desigualdad, solamente se beneficiaba a la clase alta, sin embargo, la demás población no podía acceder a estos servicios, ¿no? Si hablábamos de la parte social, elementos de la modernización, se creó la primera universidad en México. ¿Qué se relaciona con la desigualdad? La población no podía asistir a la educación universitaria, pues había una carencia en cuestión de pobreza, ¿no? Y falta de oportunidades de trabajo. Entonces, como vemos, todo tiene que ir relacionado. Si me ponen algo que refiera a la inversión extranjera, ¿en qué se refiere con la desigualdad? Si me ponen algo de las actividades económicas o de los trabajos, ¿a qué se refería con la desigualdad? ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. ¿Ninguna? Ninguna. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro... Ok, muy bien, excelente. Continuamos entonces con la siguiente parte, ya para ya para finalizar. Dice que en un párrafo respondamos a las siguientes preguntas y que argumentemos nuestras respuestas. Recuerden siempre, cuando nos piden argumentar, debe de ser con nuestras propias palabras, toda vez que nosotros ya leímos la información y que la comprendimos, ¿sí? Entonces, yo les pediría que estos párrafos fueran los más amplios posibles, unos 10 renglones para que no se queden cortos en ideas y también señalen algunos ejemplos. Entonces, les puse como recomendación el hecho de leer el recurso de la semana La Revolución Mexicana, la lucha armada de la Revolución y la promulgación de la Constitución de 1917. Aquí vamos a retomar un poquito acerca de lo que pretendían la Revolución Mexicana. O sea, aquí tenemos que darnos cuenta de que la población era demasiado vulnerable. No había derechos ni registro de las personas, no había condiciones laborales, no había leyes en materia laboral, no había derechos humanos que nos protegieran, ni había instituciones. La gente no era dueña ni de sus propios terrenos que cultivaba, porque la gente que tenía el poder se los podía arrebatar en cualquier momento. Entonces, si nos damos cuenta de lo que pretendía la Revolución Mexicana, pues era que se reconocieran los derechos o garantías individuales de las personas en la Constitución de 1917. Ustedes tienen que tomar en consideración esa idea que les estoy dando para poderla ampliar. El reconocimiento de las garantías individuales en la Constitución de 1917. ¿Y de qué nos hablan las garantías individuales? Nos hablan de la libertad de expresión, nos hablan del derecho al trabajo, del derecho al salario, del derecho a la educación, del derecho a la propiedad, del derecho al matrimonio, etcétera. Hay muchos. Entonces, ustedes procuren desarrollar esos elementos que les estoy dando, la incorporación de los derechos o garantías individuales a la Constitución de 1917, ¿sí? Y tenemos el otro punto que habla acerca que dice, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Dice, aquí, pues tienen que darse cuenta que era lo que pretendía la Constitución, ¿no? La Constitución es nuestro máximo ordenamiento. Y ya habíamos señalado que la Constitución
pues se divide en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. Una parte entonces dividida en lo que serían los derechos individuales, perdón, los derechos humanos o garantías individuales, que van del artículo primero, si no mal recuerdo, al artículo 30, y de ahí en adelante la organización de nuestro país. En esa organización nos habla de nuestro territorio, nos habla de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, nos habla de nuestro sistema democrático, nos habla de las instituciones generadas para esa democracia plena, nos hablan acerca del, el poder, de los poderes para ejercer la soberanía nacional, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, toda vez que nosotros tenemos clara esa composición de lo que es de nuestra Constitución, ahora sí, ¿cómo influye para que nosotros nos consolidemos como país? Bueno, pues tenemos que hablar acerca de que nos sirve porque en ella se plasman las garantías individuales, se plasma que tenemos, que todos los ciudadanos tenemos esa libertad para poder elegir a nuestros gobernantes a través de las elecciones, que como tal tenemos una soberanía nacional en donde nosotros como país podemos crear nuestras propias instituciones, nuestras propias leyes, elegir nuestro propio sistema de gobierno y sin que otro país venga y nos establezca su propio dominio. ¿Sí? Entonces, es ahí que nosotros tenemos que abundar respecto a los elementos que nos hacen una nación totalmente independiente y que puede solucionar sus problemas solamente con la participación ciudadana. ¿Sí? Entonces, también aquí en este caso, procuren hacer una redacción mucho más amplia para que pues puedan ustedes se pueda apreciar pues esa opinión y esa postura personal. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, ninguno, profesor. Ok, bueno, entonces, si no hay más dudas, pues eso sería todo lo del día de hoy, solamente para quien vea solamente para quien vea la clase ya grabada, que en un momento más voy a estar subiendo a internet. Pues solamente recordarles que en esta semana estaré recuperando exclusivamente las actividades que dejaron de entregar en semana número 1. Y solamente es hasta el día miércoles a más tardar para que soliciten su extensión. Al terminar esta semana, bueno, al inicio de la semana número 3, estaré recuperando exclusivamente las actividades pendientes de semana número 2, pero ya no las de semana número 1. Sí, entonces yo les pediría a los que vean la sesión grabada que se comuniquen lo antes posible conmigo para que puedan solicitar su extensión. Y de esa manera pues no se les acumule trabajo, ¿sí? Bueno, pues si no hay más dudas, pues les agradezco mucho a Antonieta, Israel, María del Carmen, que se hayan conectado a la clase, que hayan dispuesto un rato de su tiempo para hacer un repaso de estos temas. Bueno, y sin más... Ok, y sin más dudas, pues me despido de ustedes. Ya saben que estamos en contacto a través de nuestra plataforma o también por el medio, el teléfono que les compartí en la bienvenida, para que me manden un WhatsApp, o saber de ustedes en alguna situación que tengan y que no les haga posible entregar las actividades o alguna inquietud, ¿sí? Bueno, pues les deseo que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana en nuestra sesión número 3. Ok, maestro, muchas gracias igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.